Eh, bueno, unos días anteriores, algunas personas, el mismo estudiante prácticamente ha firmado a las 17:58, ¿verdad? Por supuesto, esa asistencia no cuenta, ¿verdad? De todos modos, la asistencia, como les dije, buenas tardes, estimados alumnos. Fíjense que he notado que a mí se me olvida a veces cerrar el listado antes de a las 17:30 y algunos descarados firman hasta las 58. ¿Va? ¿Cómo va a ser posible que uno firme asistencia a las 58? ¿Va? Entonces realmente ahí lo único que están diciendo es que son unos irresponsables. ¿Va? Entonces, de todos modos, la asistencia no cuenta en nada hasta el momento. ¿Va? No ha dicho nada la junta directiva de la orden que dejó en virtual de que no iba a contar la asistencia. Pero de todos modos, para mí es una evidencia de que di la clase y de que vinieron a recibir la misma. Entonces, por supuesto, para mí es una medida de la responsabilidad que tiene cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque el que viene a clases, viene temprano, pues es una persona que está cumpliendo con la clase, ¿verdad? Y después no se queje de por qué me fue mal o por qué tengo una mala nota, pues ya saben por qué es, ¿no? Entonces, no sé cómo alguno de ustedes levante la mano quién fue a la manifestación del día de ayer, jóvenes, levante la mano. Felicitaciones, Johanna. A ver quién otro. Solo Johanna fue, me van a decir. Hay que tener coherencia, jóvenes. Yo no pude ir porque estoy enfermo. No, que los que fueron a la manifestación de ayer, estoy preguntando. Entonces, solo Johanna subió la mano, ¿verdad? Entonces debemos ser coherentes con la lucha que tenemos ahorita en la universidad, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Y nos quedamos viendo lo que eran las concentraciones eh, en unidades físicas. Bueno, entonces lo último que nos quedamos viendo fueron las concentraciones muy diluidas, ¿no? Estábamos hablando de ppm y ppbs, ¿ok? Y entonces vimos que en este caso, lo último que vimos fue que una ppm es igual a 1 miligramo por litro, ¿verdad? Y una ppb es 1 microgramo por litro, ¿ok? Se dan cuenta que la diferencia es de 1000, ¿verdad? 1000 más diluida el ppb o 1000 más concentrado el ppm. Bueno, con ese factor de conversión pues ya podemos nosotros transformar cualquier medida. Bueno, vamos a seguir y vamos a ver, acá tenemos una tabla en la cual nos mide, por ejemplo, algunos límites de oligoelementos en el agua potable. Acuérdense que oligoelementos son elementos que se necesitan o que están presentes, perdón, en pequeña cantidad en el agua, ¿verdad? Entonces acá tenemos, este es por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, ¿verdad? Es el que tiene esos datos, ¿verdad? Y entonces, a ver, léame por favor, Adolfo Fiorini. La tabla 14.3 presenta las normas de la EPA, Environmental Protection Agency, organismo de protección ambiental de Estados Unidos, en cuanto a los límites de elementos presentes en muy pequeñas cantidades en el agua potable. Advierte que los valores se indican en partes por millón o litro. Miligramos por litro. Entonces, acá tenemos, estos son los requerimientos a la hora de que nosotros analizamos un agua,
Pero esto es un agua potable. Por supuesto, la agua de irrigación va a variar. Y va a variar dependiendo también del cultivo, ¿verdad? Porque hay algunos cultivos que son más susceptibles a ciertos metales y otros no. Entonces eso lo tiene uno que ver según en donde esté trabajando, ¿va, jóvenes? Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo del uso de ppm y ppb. A ver, léame, Adriana, por favor. Póngase más cerca del micrófono que no se le entiende, Adriana. En Estados Unidos el índice federal de plomo en el agua de la llave es de 0.015 ppm. Expresa esta conversión en A, N, G por L y B por ppb. Ok, es concentración, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, tenemos la solución que nos pusieron es de 0.015 ppm. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora nosotros sabemos que lo siguiente, a ver, léame por favor, Alejandro Valdemar. Solución A. La relación 1 ppm igual 1 miligramo por litro proporciona el factor de conversión adecuado. Multiplica la cantidad conocida 0.015 ppm por el factor de conversión. Ok, entonces nosotros ya tenemos que el factor de conversión es 1 miligramo por litro es equivalente a una ppm. Entonces, acá lo multiplicamos por 0.015, entonces quiere decir que esto es equivalente a 0.015 miligramos por litro. Vamos con la B. A ver, léame por favor, Ana Mariela, por favor. La conversión a ppb se hace con base en relación a 1 ppm es igual a 1000 ppb. Entonces ya tengo mi factor de conversión. Entonces yo tengo 0.015 ppm, lo multiplico por el factor, sería 1000 ppb partido una ppm y nos quedan 15 ppb. Así de sencillo es el cálculo. Pero es importante que entendamos, ¿verdad? Normalmente nosotros lo que vamos a tener, dependiendo de donde trabajemos, pues tenemos que tener estos factores, ¿va, jóvenes? Eso es lo que pasa, ¿va? Yo sé que nosotros no tenemos que saberlo todo, pero si nosotros trabajamos en el área de irrigación o fertirrigación, tenemos que tener estos datos a la mano para poder hacer las conversiones, jóvenes, ¿verdad? Entonces es importante uno estar pendiente de en dónde está trabajando y lo que necesita uno para poder hacer los diferentes cálculos que se necesitan en el campo. Acá tenemos el ejercicio resumen número 5, que lo tienen que hacer en el resumen. Ya ahorita por favor les voy a poner un sitio para que... perdón, con ustedes no estoy confundiéndome. Es con química orgánica que tengo que hacer. Bueno, entonces las concentraciones expresadas en unidades químicas. Ya vimos las unidades físicas. Ahora vamos a ver las unidades químicas, que es lo que más les cuesta. Bueno, les cuesta a los dos, pues, porque realmente, digamos, es una pena que ustedes o nos llamemos ingenieros y no sepamos hacer cálculos. El ingeniero se caracteriza por tener un perfil alto en lo que es matemáticas, ¿verdad? Entonces, por favor, léame, Andrea Michelle, por favor. Concentraciones expresadas en unidades químicas. A continuación se resumen las expresiones de concentración química. Ok, entonces, léame, por favor, Brosny, la primera. Polaridad, moles por litro. Ok. A ver, léame, Byron Alberto. Ok. A ver, léame Carlos Francisco. Molaridad, moles partido kilogramos de disolvente. Ok. A ver, léame Carlos Manuel. Fracción molar bidimensional. Ok. Bueno, entonces esas son las 4 que vamos a ver en el curso, ¿verdad? Vamos a ver la primera, que es la que más se utiliza, que es la concentración molar, ¿verdad? Que son moles por litro y que la representamos con una M mayúscula.
Esa es la concentración, la medida de concentración química que más se utiliza. En el laboratorio, pues esto es para hacer sus soluciones en el laboratorio. Pero a veces les toca a ustedes trabajar en el laboratorio dependiendo de la especialidad que ustedes tengan, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, léame por favor, Carlos Norberto. La concentración molar se define como la cantidad de moles de soluto en un litro de disolución. Bueno, entonces nosotros debemos de transformar la medida que se tenga del soluto a moles, ¿verdad? Normalmente eso se hace a través del uso de la masa molecular, ¿verdad? Entonces, sabemos que la molaridad va a ser moles de soluto partido litros de solución. Entonces, por favor, jóvenes, se los hago ver a los que ya han estado conmigo, pues las cantidades, en este caso la concentración tiene dos aspectos: el aspecto de la cantidad, ¿verdad? Y el aspecto de las dimensionales. Son dos cosas que se evalúan, ¿verdad? O sea, si ustedes me van a poner molaridad, me tienen que poner moles de soluto partido litro, ¿verdad? Esas son las dos cosas. Si ustedes me ponen un valor en mi respuesta y no me ponen la dimensión, pues tienen la mitad de puntos si es que lo tienen bueno, y si no, pues ya saben que lo tienen todo mal. Entonces, por favor, nos tenemos que acostumbrar que siempre debemos de poner lo que es la dimensión. Bueno, a ver, léame Dalila, por favor. La molaridad es una medida de la concentración donde la misma cantidad de moléculas de soluto que se encuentra en cualquier disolución numéricamente sea igual. Por ejemplo, un litro de disolución de cloruro de sodio 3 molar contienen la misma cantidad de moléculas que un litro de una disolución de HSO4 3 molar, o un litro de una disolución de CH3OH 3 molar. Entonces, se dan cuenta que en este caso, nosotros como estamos contando moles, las soluciones van a tener la misma cantidad de moles de cloruro de sodio que la de ácido sulfúrico y que la de metanol. Entonces, lo único que va a variar, por supuesto, es el soluto. La primera solución es el cloruro de sodio, en la segunda es el ácido sulfúrico y en la tercera el soluto es el metanol, ¿ok? Pero la cantidad de moles es igual, ¿ok? Eso es un concepto bien importante. Bueno, vamos a ver por qué. Porque la cantidad de moles va a depender de la masa molecular de lo que es el compuesto, ¿verdad? ¿Y eso de qué va a depender? Pues va a depender de su masa molecular, ¿ya? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Miren, con este es un problema del nunca acabar, ¿va, jóvenes? A ustedes se les explica de cabeza a pies y de pies a cabeza, y cuando uno revisa los exámenes en realidad pues se decepciona al ver que realmente no están entendiendo, ¿verdad? Y esto es importante, pues no desde el punto de vista solamente de la química, sino desde el punto de vista de resolución de problemas, pues porque la química no solamente es química, sino también encontrar la lógica para poder resolver problemas, pues jóvenes. Y eso es lo que nosotros como profesionales tenemos la diferencia de otras personas, jóvenes. Esa es nuestra calidad como profesional, ¿verdad? Resolver problemas. Y resolver problemas, pues no solamente de química, de física, de biología, no, problemas a todo nivel. Cuando nosotros estamos trabajando ya a nivel de trabajo en la iniciativa privada o pública, pues lo que nosotros tenemos que resolver es de los problemas de nuestra gente que está a nuestro cargo, los problemas con el jefe, los problemas con los que están a nuestro mismo nivel, y además de los problemas de campo que tenemos que resolver como agrónomos. Entonces tenemos que tener una lógica, y esa lógica nos la da la resolución de problemas. O sea, no solamente es, puedo resolver un problema de química, no, yo puedo resolver cualquier problema, pues, o sea, por medio de la lógica.
Entonces, estas clases como química nos enseñan a tener una lógica, a tener un método, ¿verdad? Entonces, porque fíjense pues, cada uno de ustedes, muchos de ustedes, no hay manera que ganen el curso porque no quieren entrar a lo que es la lógica para poder resolver problemas. Aquí no es de aprenderse de memoria. Acuérdense que nosotros nos diferenciamos de las personas normales a que tenemos una metodología científica para resolver los problemas, ¿verdad? Y eso es lo que me da pena muchas veces, de que la mayoría pues no alcanza esos niveles y no ganan el curso, ¿verdad? Pero eso es cuestión de que no ponen interés. Y hay varias veces que repiten el curso, y lo que están haciendo para el curso siempre es lo mismo. Entonces por eso el resultado siempre es perder, ¿verdad? Bueno, porque yo quisiera que todos ganaran, jóvenes, pero no. Ustedes son los que tienen que demostrarme que tienen la capacidad, la habilidad y las competencias para poder salir del curso, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, jóvenes. Es que miren, cuando vienen repitentes, y lo que deben de primero quitarse es el chip de cómo recibió los otros cursos, ¿verdad? Yo miro personas que están repitiendo aquí conmigo y repitiendo, y cuando miro los exámenes, mismo problema y lo mismo, pues. Y yo creo que, como les dije, en este semestre en estos tiempos de la universidad, no sabemos qué va a pasar, jóvenes. O sea, ahora nosotros pensamos que la universidad iba a ser para siempre, pero con estas autoridades no sabemos, ¿verdad? Bueno, entonces léame por favor, David Alexander. Ejemplo 1. Una difusión de H2SO4 0.500 molar contiene 49.04 gramos de H2SO4 por litro de difusión, porque 49.04 es la mitad de la masa molar de H2SO4, 98.08 gramos por mol. Una disolución de 1 molar contiene 98.08 gramos de H2SO4 por litro de disolución. Entonces, ¿qué me está diciendo acá, jóvenes, con esto que les estoy poniendo en el ejemplo? Pues, como dijimos, la masa molecular tiene que ver con la cantidad de moles, ¿verdad? Entonces, en este caso, la masa molecular del ácido sulfúrico es 98.08, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 98.08 gramos en un litro, quiere decir de que la solución es 1 molar. Pero si yo tengo la mitad de 98.08, que es 49.04, entonces quiere decir de que en lugar de tener una solución 1 molar, tengo una solución 0.5. ¿Se dan cuenta? Porque yo multipliqué 98.08 por 0.5, me sale 49.04, que es la mitad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son los conceptos que yo debo de tener. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Se dan cuenta que yo tengo 49.04 gramos de ácido sulfúrico. Bueno, eso es lo que tengo yo, medido o pesado en este caso. Bueno, porque el ácido sulfúrico pues es líquido, entonces quiere decir de que ahí lo pesé. Entonces lo multiplico por el inverso de la masa molecular. ¿Por qué? Porque yo voy a eliminar los gramos de ácido sulfúrico y me va a quedar los moles. Bueno, entonces luego de esto lo tengo que dividir todo esto dentro de un litro, y esa es la concentración que tiene mi solución de 49.04 gramos. ¿Se dan cuenta? Hagan el cálculo, ¿les sale 0.5 o no? Bueno, entonces le sale 0.5 moles en un litro, que es equivalente a 0.5 molar. Entonces, ¿por qué les digo yo que necesito ver lo que son las dimensiones? Porque yo sé que molar es moles por litro, pero si a ustedes les sale gramos por litro, pues eso no es molar, ¿verdad? Entonces, esto, ¿verdad?, que son los cálculos por medio de factores de conversión, es lo que tienen que hacer ustedes. Desgraciadamente por la pandemia pues no podemos tener un examen presencial, y yo lo que necesito es solamente la respuesta. ¿Alguna duda, Juan? Entonces, si yo tengo 98.08 gramos de ácido sulfúrico,
lo multiplico por el inverso del peso molecular o la masa molecular, sería 1 mol de ácido sulfúrico partido 98.08 gramos de ácido sulfúrico dividido 1 litro. Me queda 1 mol partido 1 litro, o sea que me queda 1 molar. ¿Se dan cuenta? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud, chicos? Porque aquí es donde tenemos que ir ya. Eso lo hicimos en química general, ¿verdad? Los factores de conversión es precisamente para poder entender lo que esto, cómo hacemos los cálculos para lo que son el cálculo de soluciones, jóvenes. Es lo mismo, ¿verdad? No por regla de 3, sino que por factor de conversión ustedes pueden empezar en un mismo sistema o en una misma línea, pueden hacer el cambio dimensional. En cambio, si ustedes utilizan una regla de 3, pues tienen que hacerlo paso a paso. Esa es la gran diferencia. Ustedes pueden utilizar la regla de 3, pues, pero se van a tardar más. Y no van a tener los conceptos que se requieren con los factores de conversión. Bueno, a ver, léame por favor, Dayan, Giselle. ¿Cuál es la molaridad de una solución que contiene 1.4 moles de ácido acético, HC2H3O2, en 250 mililitros de solución? Entonces, fíjense, pues lo primero que tengo que hacer es tener mi tabla periódica y calcular la masa molecular del ácido acético. Bueno, primer problema que tiene, ¿verdad? No pueden hacer lo que es el cálculo. Entonces, si ustedes hacen mal el cálculo de la masa molecular, pues tienen mal la solución del problema, ¿verdad? Aquí sería, fíjense, pues tienen 4 hidrógenos, serían 4, carbonos tienen 2, serían 12, por 2 serían 24, o sea que tengo 28. Y lo que es oxígeno, que cuesta 16, son 32. Y ahí hago la suma y eso sería la masa molecular. Bueno, entonces, se dan cuenta que yo acá tengo lo que es los moles de ácido acético. Entonces, moles de ácido acético, así se pone abreviado ácido acético, que son 1.4 moles. ¿Ok? Y entonces esos moles, ¿en dónde los estoy diluyendo? Pues los estoy diluyendo en 250 mililitros. Bueno, entonces, fíjense pues, acá yo debo saber de que estos moles están bien o no están bien. Ya están bien los moles de ácido acético. Eso es lo que quiero. ¿Por qué? Porque molar son moles de soluto partido litro. Entonces, ¿cuál es la dimensión que debo de cambiar ahí? A ver, Dayana, ¿qué es lo que qué es lo que tengo que transformar para pasarlo a molar? Dayana, ¿qué dimensión? Los litros, mire, acá dice mililitros, ¿y cómo lo debo poner? Litros. Esa es la transformación que debo hacer, ¿ya? Y con eso ya tengo la concentración en moles. Entonces, eso es lo que yo tengo que ver. Bueno, entonces yo tengo moles por mililitro y yo quiero moles por litro, que es molar. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Los moles de ácido acético, pues están bien, eso no los tengo que modificar. Entonces, estos moles están divididos con 250 mililitros de solución. Bueno, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Factor de conversión para transformar los mililitros a litros. Se dan cuenta que aquí, como está en el denominador, debo de multiplicar por mililitros para que se vayan los mililitros partido litro. Entonces ahí me va a quedar al final moles partido litro. Y eso sí es la dimensión de molar. ¿Me sale ese valor, jóvenes, o no? 1.4 dividido 250 por 1000, eso sería 5.6. ¿Le sale eso o no? Bueno, entonces se da cuenta, Dayan, acá lo que me estaba causando problemas para que fuera molar es de que en lugar de tener litros tengo mililitros. Entonces utilicé
un factor de conversión para transformar los mililitros a litros. Esa es la lógica que yo debo entender, ¿verdad? Esto no es de la lotería. A ver, léame por favor, Diego José. Ejemplo 3. ¿Cuál es la molaridad de una solución que contiene 2 gramos de clorato de potasio en agua suficiente para formar 150 ml de solución? Ok, entonces lo que me están planteando acá son 2 gramos de ¿qué? De clorato. Dividido, ¿cuántos mililitros? ¿Cuánto volumen? 150 mililitros. Bueno, yo lo quiero pasar a molar, que son moles litro. Entonces, a ver, Dulce, ¿qué es lo que tengo que transformar para poder pasar esa medida que me dieron a moles? ¿Qué es lo que tengo que transformar entonces? Los mililitros, licenciado. Los mililitros, pero solo los mililitros. ¿Y los gramos es igual a moles o no? Sí, licenciado. Los gramos es igual a moles. Es lo mismo. Usted pone gramos y pone moles, es lo mismo. No, Bueno, entonces, ¿qué tiene que transformar ahí? Tiene que transformar los gramos a moles y los mililitros a litros para poder calcular la concentración. Bueno, entonces eso es lo que yo tengo que tener como línea de ruta. ¿Qué es lo que tengo originalmente y a qué debo o qué quiero transformar? Porque si yo no entiendo eso básico, pues nunca voy a saber cómo resolver un problema. Bueno, entonces ahora el planteo dice 2 gramos de el perclorato, el clorato de potasio, entre 150 mililitros. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo puedo hacer así como lo puse o lo puedo hacer al revés, no importa. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Transformar los gramos en litro a moles por litro, ¿verdad? Acá primero transformé los mililitros a litros, primer paso, eso lo transformo con el factor de conversión que tengo arriba, y luego los gramos los transformo a moles utilizando lo que es la masa molecular. ¿Se dan cuenta? Es simple. Entonces yo calculo la masa molecular es de 122.6 gramos por mol de clorato de potasio. Bueno, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces miren pues, y aquí es donde yo les digo que es fundamental que sepan utilizar factores de conversión. Bueno, entonces yo tengo originalmente 2 gramos de clorato de potasio en 150 mililitros. Bueno, con la ruta que puse voy a transformarlo primero los mililitros a litros. Entonces el factor de conversión va a ser 1000 mililitros es igual a 1 litro. Bueno, ¿en dónde cómo lo debo de poner, Eileen? ¿Lo debo multiplicar por 1000 o lo debo dividir por 1000? Eileen. Lo debo de multiplicar porque el mililitro está en el denominador, ¿verdad? Porque si el mililitro estuviera en el numerador, lo debería de dividir. ¿Se dan cuenta? Por eso acá, este mililitro se me va con este mililitro y ya me queda litro abajo, que es lo que quiero. Bueno, entonces luego yo debo de transformar estos gramos a moles. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a multiplicar el inverso de la masa molecular. 1 mol de clorato de potasio es equivalente a 122.6 gramos de clorato de potasio. Entonces ahora, ¿qué pasa? Se me van los gramos y me quedan moles arriba y litros abajo. Entonces me queda un valor de 0.019. A ver, hagan el cálculo por favor. ¿Les queda así? Bueno, ojo. Fíjense pues, por eso les decía de que a la hora que yo examino qué es, una cosa es la habilidad de hacer la multiplicación y la otra cosa es la habilidad de manejar las dimensionales. ¿Se dan cuenta que son dos cosas aparte o no? ¿O son iguales? A ver, Emerson, usted dice, ¿qué me dice?
Manejar las dimensionales es igual que manejar las proporciones o las cantidades. Sí, digo yo. No es igual, ¿por qué? Porque en el caso de manejar las cantidades es solo multiplicar, ¿ya? O dividir o sumar. Pero ya con las dimensionales usted debe saber si las dimensionales se quitan o se van o se quedan. Entonces así les va a dar al final las dimensionales que ustedes quieren. En este caso se dan cuenta que las dimensionales que ustedes querían es mol por litro, ¿ya? Entonces esa es, digamos, la clave con la cual ustedes deben de evaluar su respuesta, ¿verdad? No solamente es de hacer un cálculo y ¿qué me importa? Entonces por eso es de que a ustedes, ¿qué pasa? Les sale una respuesta y dicen, esa respuesta está bien, Inge. Pero cuando revisamos las dimensionales, ahí ya no cuadra. Entonces, por eso es de que lo tienen mal. A ver, léame Emerson, por favor. ¿Cuántos gramos de hidróxido de potasio se requieren para preparar 600 mililitros de solución 0.45 mol de KOH? Bueno, entonces, fíjense pues, aquí me están diciendo o quieren saber cuántos gramos. Y cuando a mí me están diciendo 0.45 molar, significa que me están dando moles de KOH por litro. ¿Se dan cuenta? Y también me están dando 600 mililitros, que tampoco es coherente con molar, porque molar es en litros. Entonces aquí hay dos circunstancias que tenemos nosotros que ver. Primero, esos 600 mililitros debemos de transformarlos a litros para poder hacer lo que es la conversión. Y la otra cosa es de que como voy a obtener moles, esos moles los debo de transformar a gramos multiplicando por la masa molecular. Entonces, miren pues, vamos a transformar los 600 mililitros a litros. Luego vamos a transformar los litros a moles. Y luego vamos a transformar los moles a gramos, que es lo que nosotros queremos. Esa sería la ruta de solución del problema. Bueno, entonces ahora, ¿qué hacemos? Entonces se da cuenta que yo tengo el volumen en mililitros que me dieron, que es 600 mililitros. Además también me dieron la concentración del KOH, 0.45 moles. Bueno, luego de esto, la masa molecular, pues ustedes lo buscan en un libro o lo calculan, es 56.11 gramos por mol. Bueno, entonces ahora, teniendo estos datos, yo puedo accionar. Se dan cuenta que de mililitros a litros utilizo el factor de conversión, 1000 mililitros es igual a un litro. Bueno, ahora, para transformar lo que es los moles a gramo, para transformar estos litros a moles debo de multiplicar los litros por la concentración, porque es molar, y obtengo solamente moles. Bueno, y luego acá, para obtener gramos, pues debo de multiplicar, se da cuenta que aquí directamente, porque lo que quiero que me quede arriba es gramos, ¿verdad? Y entonces voy a obtener mi resultado que yo quiero saber. Entonces miren pues, primero, factor de conversión de mililitros a litros, se dan cuenta que aquí es dividiendo. ¿Por qué? Porque los mililitros están en el numerador. Se dan cuenta que entonces aquí me queda litros. Bueno, luego lo multiplico por la concentración, ¿verdad? Entonces ahora se me van a ir estos litros con estos litros y me van a quedar moles. Bueno, y luego por último voy a multiplicar por la masa molecular, 56 gramos de KOH partido mol, se me van los moles. Entonces acá me va a quedar al final únicamente gramos. O sea, aquí se fueron litros con litros. Entonces, ¿está claro, jóvenes, cómo hicimos la resolución, bro? Entonces, fíjense, pero si ustedes se comienzan a hacer reglas de 3, tienen que hacer una regla de 3 acá, otra regla de 3 acá y otra regla de 3 acá. Entonces ahí es más complicado. ¿Por qué? Porque en las reglas de 3 no están manejando lo que son las dimensiones. ¿Les queda 15.1, jóvenes, o no?
¿Les queda 15.1, chicos, o no? Sí. Bueno, entonces 15 gramos en 600 mililitros me da una concentración de KOH de 0.45 molar. Bueno, déjenme, voy a cerrar el listado, porque si no hay unos que a la puchica todavía se apuntan a las menos 10 minutos o 5 minutos, jóvenes. Eso les debería dar vergüenza. Bueno, entonces cierro ahorita el listado. Bueno, entonces vamos a ver, porque fíjense, jóvenes, la persona que tiene el descaro de estar firmando hasta las 17:50, 17:45, eso es ser integral, jóvenes, estar firmando a esa hora. ¿Será que es ser uno integral? ¿O íntegro? Eso será ser íntegro, jóvenes. A ver, pues. No, pues, y nosotros estamos criticando a los famosos diputados que no llegan a trabajar. ¿Y con qué cara yo lo estoy criticando si yo hago lo mismo? Y yo sé que ese tipo de personas, a la hora de que estén en un puesto de mando en el gobierno, van a hacer lo mismo. Pues entonces, ¿de por qué voy a estar criticando si yo soy igual, jóvenes? Eso es hipocresía, ¿verdad? Yo debo ser un estudiante íntegro, ¿verdad? Si no llegué, pues, ya estuvo, ¿verdad? Mejor acepto que no llegó, pues. ¿Por qué voy a estar yo mintiendo, jóvenes? Eso no es de personas íntegras. Bueno, vamos a ver la normalidad y equivalentes, ahora va a ser equivalentes por litro. Miren, pues, jóvenes, esta medida de normalidad, pues, se utiliza mucho en el laboratorio, ¿verdad? Y en este caso, normalidad, ¿qué significa la palabra normalidad? A ver, Esther Alejandra, ¿qué significa usted la palabra normalidad? Algo que es usual. Algo que es estándar, digamos, o que es lo que se da más. Bueno, entonces fíjense, pues, pongámonos nosotros en nuestra cabecita que la normalidad lo que hace es que me normaliza todos los datos. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Que uno reacciona uno a uno, ¿verdad? O sea que yo estoy normalizando las relaciones molares, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me quiere decir la normalidad. Entonces, la normalidad me va a servir para hacer cálculos más sencillos. O sea, siempre los reactivos van a estar reaccionando uno a uno, ¿ok? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Estuardo Josué. Normalidad, equivalentes por litro. La normalidad de una difusión es la cantidad de equivalentes de soluto contenidos en un litro de disolución. La masa equivalente es la fracción de la masa que corresponde a la unidad de reacción química definida, y un equivalente es la misma fracción de un mol. Ok, entonces se dan cuenta que este equivalente va a ser, ahí se dice la palabra, igual a moles. O sea que yo voy a calcular que los equivalentes los moles los voy a transformar a equivalentes, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la normalidad? Se dan cuenta que se indica con N mayúscula. Normalidad es equivalentes de soluto partido litros de disolución. Pero el problema que tiene la normalidad es de que va a depender de qué reacción estemos nosotros utilizando, ¿verdad? Ahí está el meollo del asunto. Y por eso mucho de la tendencia ahora es de utilizar la molaridad, ¿verdad? Pero ustedes tienen que saber qué es la normalidad. Entonces, a ver, léame por favor, Félix Eduardo. Ahora, para saber cuánto pesa o masa un equivalente, se utiliza la otra fórmula que es
peso equivalente gramos es igual masa atómica mol equivalente partido mol. Entonces se dan cuenta que por eso nosotros, porque nosotros decíamos peso molecular, pero en realidad no es peso, es masa. Porque cuando nosotros decimos peso tenemos que agregar la gravedad. Entonces nosotros en realidad cuando nosotros utilizamos una balanza, lo que estamos es masando, o sea, midiendo la cantidad de masa. Pero esto está tan metido en los que somos más viejos que nos cuesta, ¿verdad? Porque en realidad nosotros deberíamos decir masando, no pesando, ¿ok? Pero ya ustedes interpretan fácilmente cuando digo pesar, pues sí que van a usar una balanza. Pero supuestamente nosotros debemos de utilizar ya el término masar, ¿ya? Bueno, entonces, fíjense pues, quiere decir de que un peso equivalente gramo va a ser igual a la masa atómica, ¿verdad? Partido mol. Y eso va a dividirse equivalente partido mol. Entonces se dan cuenta que aquí se van los moles y me va a quedar masa partido equivalente. Y ese es el factor que yo debo utilizar. Entonces, ese valor va a depender de qué reacción estemos teniendo a cabo. Bueno, entonces, fíjense pues, la expresión final del peso equivalente, pues aquí se debería decir masa equivalente, pero como así nos quedamos nosotros, este peso equivalente va a ser igual a gramos del soluto partido equivalente. ¿Equivalente en qué? En la reacción que nosotros estemos usando. Bueno, entonces, esto nos serviría para transformar gramos a equivalente, ¿verdad? Porque ahora no tenemos que transformarlo a moles, tengo que transformarlo a equivalente. Bueno, entonces, a ver, léame Helen Fabiola, por favor. La normalidad es una unidad de concentración que depende de la reacción en la que participará la solución y requiere de algunas deficiencias. Ok, entonces, miren pues, vamos a ver cuando nosotros estamos trabajando con una reacción de neutralización, o sea que estamos utilizando como ácido o como base. Entonces, nosotros debemos de saber cuántos equivalentes tenemos en la disolución del ácido. Entonces, acá, léame por favor, Johanna Hernández. 1. Equivalente de un ácido es la cantidad de moles de H más proporcionado por un mol de ácido cuando se disuelve en agua. Ok, entonces, fíjense pues, quiere decir cuántos moles de H más me da la sustancia cuando se disuelve en agua, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense pues, en el caso del ácido clorhídrico solo tiene un protón, o un H más, entonces, un H. Entonces, quiere decir que cuando se disuelve en agua me va a dar únicamente 1. Entonces, si la relación molar y de ácido es 1 a 1, entonces acá quedaría un equivalente. O sea que el ácido clorhídrico me da un equivalente. Todos los ácidos que me den un protón van a ser 1 equivalente por gramo. Bueno, ahora miremos el ácido sulfúrico. Un mol de ácido sulfúrico me va a dar 2 moles de H. Se dan cuenta que aquí no me interesa ni el sulfato ni el cloruro, lo que me interesa es el ácido. Bueno, entonces ahora, ¿qué quiere decir? Que el ácido sulfúrico me va a dar 2 equivalentes, ¿ya? De protones. ¿Está claro eso, jóvenes? Ahora miremos el ácido fosfórico. Un mol de ácido fosfórico me va a dar 3 moles de H+. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el ácido fosfórico tiene 3 equivalentes por gramo. Ahora, miremos el ácido nítrico. ¿Cuántos protones tiene? Solo tiene 1. Y me da 1. Entonces, ¿cuál va a ser el equivalente? Va a ser 1. Entonces, todos los ácidos que tengan solamente un protón van a ser 1. Todos los ácidos que tengan 2 protones van a ser 2. Y todos los ácidos que tengan 3 protones van a ser 3. Y los que tengan 4, 4. Y así sucesivamente. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿O hay alguna duda?
Bueno, entonces este va a ser el factor que me va a servir para calcular lo que es la normalidad para lo que es los ácidos. Entonces miren pues, el peso equivalente, fíjense pues, y aquí es donde viene lo importante. Por supuesto, cuando el equivalente es 1, pues la masa molecular va a ser igual al peso equivalente. Entonces miren pues, en el caso del ácido clorhídrico, la masa molecular de ácido clorhídrico es 36.46 gramos por mol. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para transformarlo a peso equivalente? Bueno, entonces, sabemos que vamos a dividir, ¿se dan cuenta? La masa del ácido clorhídrico partido un equivalente. ¿Por qué? Porque cada mol me da un equivalente. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que 36 gramos mol es equivalente a 36.46 gramos equivalente, porque el factor de conversión es 1 a 1. O sea, cuando yo tengo un ácido monoprótico, la molaridad va a ser igual que la normalidad, así de sencillo. Bueno, ahora miremos el ácido sulfúrico. ¿Se dan cuenta que el ácido sulfúrico, cuántos moles me da por cada molécula? ¿Cuántos moles de ácido me da por cada molécula? A ver, José Alejandro. De ácido me da por cada molécula de ácido sulfúrico. Perdón, no le oí. 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el peso equivalente va a ser la masa del ácido sulfúrico partido 2. Entonces, se dan cuenta que ahora la masa molecular es diferente al peso equivalente. Se dan cuenta que el peso equivalente es dividido 2. Bueno, ahora miremos el ácido fosfórico. El ácido fosfórico, ¿cuántos protones me da Kevin Reyes? Bueno, a ver, Mario Solares, ¿cuántos protones me da el ácido fosfórico? Da 3 protones, por ende da 3 ácidos. Da 3 ácidos. O sea que el peso equivalente, ¿qué va a pasar? Entonces el peso equivalente va a ser la masa molecular del ácido fosfórico partido 3. ¿Ya? Entonces ahí me queda gramos equivalente. Entonces yo necesito de estos factores de conversión para poder hacer mis cálculos. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver los equivalentes en una base. ¿Ok? A ver, léame por favor, Marlon Alejandro. Equivalente de una base es la cantidad de moles de OH negativo proporcionado por un mol de base cuando se disuelve en agua. Ok, entonces ahora aquí vamos a medir la cantidad de OH. Bueno, entonces ahora, por ejemplo, un mol de hidróxido de sodio me da un equivalente porque solamente tiene un OH. Ahora un mol de hidróxido de calcio me da 2 moles de OH, por lo cual es 2 equivalentes. Y ahora un mol de hidróxido de aluminio me da 3 moles de OH, por lo cual su equivalente es 3. ¿Está claro, Melissa, o no? Bueno, entonces los equivalentes van a ser la cantidad de OH que me está dando por cada mol de la molécula. ¿Y eso de qué va a depender? De la cantidad de OH que tengan en su fórmula, jóvenes, igual que como vimos en el H. Disculpe. ¿Sí? Dijo que la cantidad de equivalentes es la cantidad de moles que da por molécula. Es la cantidad de OH, porque estamos hablando en este caso de OH. En el NaOH, ¿cuántos OH tiene? 1. En el hidróxido de calcio, ¿cuántos OH tiene? 2. Y en el caso del hidróxido de aluminio, ¿cuántos tiene? 3. Ok, entonces ahí a eso hace referencia, a la cantidad de OH. Así como hacía los H en la cantidad de H, aquí estamos hablando de OH. Bueno, vamos a calcular el peso equivalente de algunas bases. ¿Se acuerdan que mañana tienen examen corto? ¿Verdad?
Bueno, entonces, calcule el peso equivalente de las anteriores bases. Vamos a ver. Entonces, léame por favor Paula Chávez. ¿Me escuchan? Un poquito, póngase más cerca al micrófono. Hoy sí. Equivalente para compuestos que actúan en una reacción redox. Es la cantidad de moles de electrones transferidos cuando se oxida o se reduce un mol de compuesto. Entonces, se dan cuenta que aquí, como estamos hablando de una reacción de oxidorreducción, entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es cuántos electrones se están intercambiando. Aquí ya viene un poco más problema, porque eso supuestamente lo vieron en química general 1, ¿verdad? Son uno de los tipos de reacción que ven. Entonces, miren, pues, acá tenemos, fíjense, pues, tenemos lo que es el dicromato de potasio. Entonces, yo lo que tengo que hacer acá y lo que debo de saber, que es muchos no saben eso, y ese es el problema, ¿verdad? Entonces, en este caso yo debo de calcular el estado de oxidación del cromo, porque si yo tengo cromo en lo que es los productos, entonces yo debo de saber qué estado de oxidación tiene el cromo. Bueno, entonces fíjense pues, acá el cromo, se dan cuenta cuánto tiene. Acá sería menos 2 del oxígeno, me sale menos 14. ¿Ya? Eso sería el valor de oxígeno. Bueno, acá el sodio tiene más 1. Entonces sería más 2. Entonces el cromo, ¿cuánto debe de tener? 2 menos 14 son 12. Pero como tiene 2 moles, lo debo dividir 2. Entonces sería 14 partido 2. ¿Cuánto me da 14 dividido 2? 7, licenciado. Perdón, vamos a ver. 14, no, estoy mal, ¿va? Es 12, ¿va? Porque ya tengo 2. ¿Se dan cuenta ustedes de que acá son 2 positivos más 12 menos 14? La suma me queda 0. Pero en este caso no son 12 porque tengo 2 moléculas. Entonces acá tengo más 6. ¿Ya? Entonces quiere decir, fíjense pues, este cromo más 6, ¿a cuánto pasó? A cromo más 3. ¿Sí o no? Entonces el cambio fue este. ¿Ya? Bueno, entonces, fíjense pues, ahora ¿cómo hago para calcular cuántos electrones están intercambiando? Entonces, yo sé que el cromo, como tiene 2 moléculas, entonces sería 2 por 6. Aquí tengo las 2 moléculas. Y luego, ¿qué es lo que debo hacer? En los productos tengo otro clavo. Fíjense pues, acá el cromo, yo tengo 2 moles de cromo. ¿Cuántos cromos debo de tener acá? Debo de tener 2, porque debo balancear masas. Este cromo, 2 cromos me deben dar 2 cromos, ¿verdad? Para que lo que es el balanceo de masas me quede bien. Bueno, entonces yo tengo en lo que son los productos 2 por 6, y ahora tengo 2 por más 3. Y entonces, ¿cuánto me queda? Acá me quedaría 12 y luego me queda 6. Entonces serían 6 electrones los que están intercambiando. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, ¿qué quiere decir? Este va a ser mi equivalente. ¿Cuántos equivalentes me está dando el cromo en esa reacción de dicromato a cromo más 3? Me está dando 6 electrones. ¿Está claro, jóvenes, o no? Listo, una pregunta. ¿Sí? ¿De dónde sacó el 2 más arriba del potasio? 2 más arriba del potasio. ¿Cuánto tiene el potasio? Más 1, ¿no? Y 2 por más 1, ¿cuánto da? Pero, sí, solo mi duda es de dónde es ese más 1. El más 1 es el estado de oxidación del potasio, pues eso lo tiene que saber. El sodio, el potasio, el litio tienen más 1. Gracias. Bueno,
¿Alguna otra duda, jóvenes? Que ya estamos terminando. Entonces, fíjense pues, para alcanzar el entendimiento de estas reacciones, deben repasar el cálculo de los estados de oxidación que vieron en química general 1. Entonces, miren pues. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que un mol de dicromato de potasio a cromo 3 me va a dar 6 electrones. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la masa molecular del dicromato de potasio lo debo de dividir entre 6. Ahora miremos el hierro 2 a hierro 3. Se dan cuenta de que tengo, aquí está fácil, ¿verdad? No tengo que balancear masas porque tengo un hierro. Luego tengo 2 más 2 menos más 3. ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar 1. Un electrón. Entonces acá se dan cuenta cómo me quedaría el peso equivalente. Pues un mol de hierro es igual a un equivalente porque solamente estoy intercambiando un electrón. Entonces aquí lo que tienen que poder realizar ustedes es el cálculo de intercambio de electrones en una reacción redox. Eso lo tienen que repasar, jóvenes, porque eso ya lo vieron. Entonces ahí nos quedamos, chicos. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos mañana, clase normal, y a las 8 va a haber examen corto. Espero que se hayan apuntado en lo que es el listado, ¿verdad?, de sus datos, porque de ahí voy a sacar los correos para poderles enviar. Los que no se han apuntado ahí, pues no les puedo enviar el examen corto. ¿Alguna duda, alguna inquietud, chicos? Disculpe, ingeniero, ¿y cómo hacemos para podernos apuntar en...? Ahí está el enlace, está ahí en el Classroom. Si no se han apuntado, pero se apuntan una sola vez, porque uno de ustedes se apuntó 2 veces, pues eso no tiene sentido. Si ya se apuntó una vez, no tiene que apuntarse otra. Entonces ahí le pregunto a sus compañeros en dónde está, porque los que vienen tarde son los que siempre se van quedando atrás, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Bueno. Feliz tarde, pues. Buen provecho. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Y nos vemos mañana, chicos. Buenas tardes. Feliz tarde, chicos. Se cuida.